El siguiente sermón es por Mark Mudge, pastor de la Iglesia Bautista Reformada Antorcha. Para más información o para comunicarte con nosotros, visita nuestra página web, iglesiantorcha.org. Y ahora, proclamando la palabra de Dios verso a verso, el pastor Mark Mudge. Regresamos al libro de Génesis, capítulo 7, y continuamos en la historia de Génesis. Y en la historia de la ira de Dios y la gracia de Dios, la salvación de Dios, la gran salvación de Dios y el gran juicio de Dios, que encontramos en la historia del arca y el diluvio. Algunos de ustedes recuerdan en el año 2004, había una de las tragedias más grandes en nuestro siglo ahora, nuestra generación. En el país de Indonesia había un sismo abajo el mar que causó una gran tsunami. Y el poder de todo este tsunami y el sismo fue el mismo poder de 23,000 bombas atómicas. Y si ustedes recuerdan, cuando ese pasó, había olas grandes que llegaron a las playas y entraron en el país de Indonesia y quitaron muchas personas. En verdad, 230,000 personas murieron en esa tragedia. Ese es un gran número de personas, ¿verdad? Y esa tragedia fue nada en comparación al diluvio, en verdad. ¿Qué estudiamos hoy? Fue un evento mucho peor, mucho más grande. Y la salvación adentro, esta gran expresión de ira, fue más grande. Y el gran juicio que mostró aquí fue una gran lección para nosotros aprender. Y vamos a ver las mismas verdades, Dios obrando aquí en una manera muy seria. Y tenemos 2 puntos. En versículos 1 a 9, en nuestro relato, en la historia, encontramos que Dios salva con el arca a algunos de sus elegidos. En versículos 10 a 24, tenemos que Dios juzga con el diluvio. En un mano encontramos una gran salvación. En otro mano, un gran juicio. Los dos obras son de Dios y los dos son obras justas. La gran salvación fue una obra justa, lleno de misericordia. Y la gran juicio fue una otra obra justa, pero de gran ira y justicia. Pues vamos a aprender de esa historia hoy, una historia de ira y amor, una historia de salvación y juicio, una historia de mala noticia y buena noticia. Recordamos que Dios envió este ira, este juicio, porque había matrimonios pecaminosos, había mucha violencia en el mundo, mucha corrupción. Pero el contraste a todo esto fue Noé. Él era un hombre salvado por la gracia de Dios, marcado por su fe en el Señor y su obediencia, que fue un fruto de esa fe que él tuvo en el Señor. Y en verdad, Dios es el centro de la historia otra vez. Dios fue el centro de la historia cuando Él salvó a Noé. Él era el héroe y Él es el centro de esa historia. Él está orando y esa historia es de Él. La salvación y el juicio que Él tiene todavía hasta ese día. Pues entramos ahora en la historia y tenemos 2 puntos. Dios salva con el arca y Dios juzga con el diluvio. El primer parte, con Dios salva con la arca, podemos dividir en 2 más puntos. Encontramos en versículos 1 a 5, Dios manda a Noé entrar el arca. Y en versículos 6 a 9 encontramos la obediencia de Noé a la palabra de Dios. Pues vamos a ver, Dios salva con el arca. Continuamos en la historia en versículos 7, versículos 1 a 5, que dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa
en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Pues Dios habló con Noé, y él habló a Noé en versículos 1 a 5, en mandar otra vez a Noé de ahora entrar el arca. Ahora el momento casi ha llegado, y Jehová habló otra vez con Noé. Ese fue después de la obra para edificar el arca, y ahora todo fue preparado. Y Dios dijo a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Esa es una gran expresión de la gracia de Dios para él llamar a Noé y toda su familia de entrar. Y dice, ¿por qué a ti te he visto justo delante de mí en esta generación? Y aquí él está hablando de la obediencia de Noé, de decir que tu vida es una vida marcada por obediencia, en gran contraste a esa generación, para ayudar a Noé a recordar otra vez. Y recordamos en el otro sermón de Noé, que Noé entendió bien que él fue salvo por la gracia de Dios, que él era como cualquier otro pecador, pero Dios derramó su gracia sobre Noé, salvó a Noé y dio a Noé un fe de confiar en él. Pues sí, él fue marcado por obediencia, pero esa obediencia fue fruto de la gracia de Dios en él. Pero todavía él mostró su verdadera fe por una verdadera obediencia. Su verdadera obediencia fue una marca de la verdadera fe en Dios. Pues recordamos ese orden, como Dios obró en su gracia de cambiar a Noé, y la obediencia que Noé tuvo fue un gran contraste con su propia generación y una marca de la salvación verdadera. Y él perseveró por 120 años en esta obediencia, en esta fe. Él perseveró por 120 años. Ahora versículo 2. Dios continuó con la instrucción y dijo, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. Mira cómo antes de la ley de Dios, Dios todavía tuvo las dos categorías de animales limpios y animales que no son limpios, inmundos. Pues Dios mostró esa distinción. Adentro, animales que pueden ser dados como sacrificios y animales que no. Y Dios muestra aquí esta sombra para comunicar una realidad del pecado. Tal vez ellos aprendieron esta distinción por medio del animal que Dios escogió en el huerto de Edén, de tomar un animal para hacer un sacrificio, para cubrir a Adán y Eva. Tal vez fue eso por medio de una revelación de Dios. Pero no importa cómo ellos recibieron, pero ellos recibieron la palabra de Dios, que Él tuvo la distinción entre animales limpios y animales que no fueron limpios. Y recordamos que ese fue un propósito de enseñarnos que por medio de nuestros pecados somos inmundos. Y la verdadera limpieza llega por medio de Cristo Jesús. Rápidamente recordamos la historia con Cristo en el Evangelio de Marcos cuando había un leproso, que para ellos tuvieron el deber de declarar inmundo, y gritarlo para dar advertencia, para no personas llegar cerca a ellos, porque ellos tuvieron una gran enfermedad. Pero cuando Jesús, el hombre acercó a Jesús, pidió por una salvación y para Dios limpiarlo, sanar. Y Dios tocó el hombre en Marcos 1 y dijo en Marcos 1 versículos 40 a 42, Jesús dijo a él, el hombre acercó a Jesús y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano
y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Cristo no fue afectado, no fue sucio por tocar el mundo. El Salvador tocó el mundo y limpió el mundo. Pues ese es para enseñarnos mucho de la voluntad de Dios para salvar, mucho para enseñarnos de nuestros pecados y las consecuencias como somos sucios por medio de nuestros pecados. Y en Cristo Jesús podemos estar limpios, perdonados. Pues regresamos a Génesis y recordamos que Dios tuvo en esa sombra de tener diferentes animales ese método de enseñarnos de realidades del Evangelio. Y también Dios tuvo en misericordia el plan de misericordia de guardar todos los animales para ayudarnos, tener misericordia con nosotros y para nosotros glorificar a Dios por toda la creación de animales, para nosotros continuar a disfrutar de animales y también para los animales mostrarnos realidades del Evangelio. Y tenemos mucha dependencia en los animales todavía, ¿verdad? Queso, carne, muchas cosas bien importantes. Pues ahora continuamos en la historia. Jehová está hablando con Noé, diciendo, eres diferente, Noé, eres diferente. Ahora es el tiempo, preparar los animales limpios y animales que no son limpios. En versículo 3, y dice, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y aquí en versículo 3 encontramos su propósito en obediencia, guardar la vida. En versículo 4 dice, porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Pues encontramos esa instrucción que en 7 días, una semana más, imagínate si tú recibiste este mensaje de Dios, solamente una semana y Cristo regresa. Increíble, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer con la semana? Probablemente no cuidar de animales, pero ese fue el plan de Dios aquí. Parte de recibirlo por fe, ¿verdad? Porque Él tomó 120 años de predicar el Evangelio. Fue un predicador de justicia. Ese tiempo tal vez se predicó algunas veces más, con más fervor. Pero por supuesto, Él tuvo el deber de colectar y poner todos los otros animales adentro. Recordamos en capítulo 6 que los animales llegaron a Dios por medio del poder de Dios. Llegaron a Noé por medio del poder de Dios. Pero él todavía tuvo necesidad. Y ustedes saben que toma tiempo de preparar la maleta antes de un viaje, ¿verdad? Y algunas mujeres toman más tiempo de hombres de preparar la maleta. Imagínate preparar el arca. Imagino que ellos estaban muy ocupados en esa semana para llenar el arca y recordando, el fecha viene. Y otra manera, sus palabras y sus obras fueron testimonio al mundo otra vez, en toda esa preparación. Pues Dios también expresó su meta de borrar toda la humanidad de la faz de la tierra. Pues por la primera vez en la Biblia encontramos el número de 40 días y 40 noches. Este va a ser un señal de un tiempo de prueba, tiempo de sufrimiento, y es usado cuando Israel pasó por 40 años en el desierto, cuando Moisés ayunó por 40 días, cuando Goliat estaba burlando a Israel, y también Jesús tomó 40 días en el desierto. Pues aquí es la primera vez encontrar. Y cuando dice que va a llover sobre la tierra, ese es como Dios habla cuando habla de algunas veces en su juicio, en su ira. Él habló de esa manera en Génesis 19, 24, decir que va a llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. Ahora en versículo 5 escuchamos de cómo respondió Noé. Y hizo
Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Fue una expresión de la fe de Noé otra vez. Noé creyó la mala noticia. Noé creyó la buena noticia, que hay esperanza en el arca. Y él entró y preparó. Todas sus acciones fueron frutos de la fe que él tuvo en Jehová. Pues ese es el primer punto, que Dios mandó a Noé entrar el arca. Ahora observamos en versículos 6 a 9 la obediencia de Noé a la palabra de Dios. Era Noé, dice en versículo 6, Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Ahora es marcado aquí la edad de Noé. Eso es importante para notar, el evento fue un evento real. Y Noé no era un joven, ¿verdad? De 600 años. Y obedeció por fe. Ahora en versículos 7 y 8 describe cómo ellos prepararon. Dice, y por causa de las aguas del diluvio, entró Noé al arca. Toda la preparación, y ellos entraron con él, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Todo fue necesario obedecer por la fe. Fue necesario para la mujer de Noé obedecer por la fe. Y fue necesario para las mujeres de sus hijos y sus hijos hacerlo también. Cada uno tuvo su necesidad. Obedecer y creer en la mala noticia y la buena noticia para ser salvo de esa gran ira. Y solamente para las personas que tal vez tuvieron trasfondo de los mormones, Mateo Henry notó, mira, en todas las situaciones, para un hombre tener más que una mujer, y pienso que ese es el tiempo, de solamente tener 3 parejas, pero todavía Dios tuvo en plan de tener un hombre con una mujer y nada más. Pues recordamos que los musulmanes y mormones usan el Antiguo Testamento para justificar sus pecados, así. Pero mira en ese contexto, como Mateo Henry dice, todavía no es obediencia al Señor hacerlo. Pues ellos entraron la arca, y también en versículo 8 y 9, ellos entraron con todos los animales limpios, y empezó a decir varias categorías de animales. Y otra vez en versículo 9, en el fin, cómo mandó Dios a Noé. Cómo mandó Dios a Noé. Ellos tuvieron la necesidad de aplicar los 3 aspectos de la fe salvadora. Ellos tuvieron la necesidad de entender aquí el plan de Dios, de la mala noticia y la buena noticia. Entender que viene un diluvio, pero no solamente entender aquí. Tal vez algunos otros incrédulos confiaron, si un día la ira de Dios viene, porque somos una gente vil. Pero no, la fe verdadera no es solamente aquí, es también aquí. Tener el miedo, tener el efecto de que ese aplica a mí. Soy un vil pecador. Y el tercer aspecto de la fe verdadera, las manos, la cabeza, el corazón y las manos. Decir que yo necesito dar un compromiso y yo necesito dar toda mi confianza en Jehová para salvarme. Y los 3 son necesarios para tener la fe verdadera. Y los 3 fueron evidentes en Noé, en entrar y obedecer aquí. Y poner toda su confianza en el plan de Dios. Imagino si Noé fue como cualquier otro hombre. Él tuvo sus dudas del arca, ¿verdad? Y pensar que sí, edifiqué, pero no sé si vamos a sobrevivir en esa gran expresión de ira. Pero fue necesario confiar en el plan de Dios. No simplemente en sus propios talentos de edificar el arca. Ahora, si hemos observado en versículos 6 a 9 la obediencia de Noé a la palabra de Dios, Dios salva. En versículos 1 a 9, Dios salva con el arca. Dios salva con el arca. Y observamos la misericordia de Dios. Mira su plan para guardar linaje, para tener un Salvador. Mira cómo todos nosotros somos hijos y hijas de Noé y su esposa. Mira cómo Dios tuvo un plan de ser fiel a sus promesas y salvar una familia que no mereció ser salvado. Fue una gran expresión de la gracia de Dios, la gran salvación de Dios.
Ahora cambiamos puntos y ver en versículos 10 a 24 la ira de Dios, la gran juicio de Dios. Dice, Dios juzga con el diluvio aquí en el bosquejo. Pues también en esta expresión de la ira de Dios, el juicio de Dios, tenemos los dos atributos de Dios expresados. En un mano tenemos su misericordia y su salvación, en otro su juicio y su ira. Y en versículos 10 a 24 encontramos dos puntos más. En versículos 10 a 16 dice en el bosquejo, el comienzo del diluvio. Tenemos la descripción de cómo empezó. En versículos 17 hasta 24 tenemos la explicación de los resultados. Dios destruyó todos los seres vivientes de la tierra. Ahora, versículo 10 dice, y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Imagínate cuando empezaron. Y los últimos días tuvimos mucha lluvia, ¿verdad? Fácil para nosotros imaginar la lluvia, como la lluvia empezó. Y dice en versículo 11, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo de los de 7 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Pues tenemos la fecha exacta aquí en versículo 11, que la expresión de la gracia de Dios terminó. No más predicación, no más para Dios expresar su misericordia, no más paciencia. El día de paciencia y el día de salvación pasó. Ahora toda esa generación va a morir. Y en versículo 11 nota la fecha exacta en acuerdo en relación con la edad de Noé. Esa fue una manera antigua de notar fechas en comparación a reyes y personas importantes en la historia. Y describe en versículo 11 que empezó en dos maneras. Empezó desde abajo y empezó en arriba. Empezó abajo y porque empezó y dice que Dios fueran rotas todas las fuentes del agua abismo. Ustedes recuerdan que por medio de pozos y otras cosas hay mucho agua abajo de nosotros. Mucho agua abajo de nosotros. Y hay mucho agua arriba de nosotros. Y hay mucho agua en los extremos de nuestro planeta. En el extremo del norte y en el sur. Y para Dios usar toda esta agua es para causar el gran diluvio. Fue todo el agua que Él usó todavía está aquí. Y Él empezó tal vez por medio de sismos, por medio de cambios grandes en la tierra, empezó a abrir la tierra y causar las aguas abajo de subir. Pero no solamente eso, causó, y descripción que tenemos aquí en hebreo, de las cataratas de los cielos fueron abiertas, para decir que él fue un gran lluvia que empezó. En todo eso, el gran diluvio empezó. En versículo 12, la historia continúa, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches, exactamente como Dios dijo a Noé. En versículo 13, encontramos que la explicación es, en este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos observaron la lluvia y todo fue preparado. Ellos entraron. Imagino nerviosos, tratando de confiar en Jehová con sus propios temores. Y tal vez empezó despacio, pero empezó a tener más y más y más y más. Y en versículo 14 describe, y ellos, no solamente los Noé y sus hijos, y las mujeres, pero todos los animales. Y también aquí otra vez describe todas las diferentes categorías
especies de animales o familias de tipos de animales. En versículo 15, la historia continuó aquí. Y vinieron pues con Noé el arca de 2 en 2 de toda carne que había espíritu de vida. Y en versículo 16 dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Pues ellos entraron, y recuerden que en la instrucción de Dios ellos hicieron una puerta en el lado del arca, y no tuvieron la capacidad de cerrarlo. Pero todo fue parte del plan de Dios. Por su propio poder, por su propia mano, Él selló la puerta. Y ese nos enseña mucho, ¿verdad? Nos enseña que Él tiene poder sobre la vida y la muerte. Si vivimos, es por medio de Él. Si morimos, es su decisión. Recordamos, Él es soberano sobre todo por medio de esa obra. Recordamos para la familia de Noé, Él es un gran torre fuerte. La torre fuerte. La torre fuerte, Él es la roca de salvación. Y por medio de su propia mano de cerrar la puerta, comunicó su seguridad en Él. Comunicó una expresión de la gracia de Dios, la gracia soberana de Dios. Y también que Él tiene distinción desde los impíos y los justos. Él toma la decisión de quién salvar y quién no salvar. Y Él expresó esta obra en cerrar la puerta. Y fue una gran expresión de su gracia a Noé y su familia. Pero para todas las personas afuera, fue una expresión de el día de gracia terminó. No más oportunidad. Y fue una expresión de ira para ellos, juicio a ellos. Dios cerró la puerta y Dios tomó la decisión cuándo cerrarlo. Y qué bendición fue para Noé, porque después cuando la gente secaron y imagino empezaron a tocar la puerta y gritar, no había manera de entrar. No había opción para Noé abrirlo de nuevo. Él no abrió y no cerró. ¿Qué bendición fue para Noé? Esa es la bendición que tenemos cuando predicamos el Evangelio. Que no salvamos las personas. Predicamos y testificamos y Dios toma la decisión. Cuando morimos, cuando vivimos, ¿quién va a ir al infierno? Y gracias a Dios esa decisión está en sus manos. Pues fue una bendición para Noé y un gran castigo. Y cuando imaginamos las personas gritando, tratando a nadar cerca del arca y clamar a Noé y su familia, y para ellos escuchar personas así y recordar que no fue su decisión, fue la decisión de Dios, un Dios soberano. Ese es el comienzo del diluvio, versículos 10 a 16. Ahora la historia está continuando en versículos 17 a 24. ¿Cómo continuó? Ahora Noé y su familia están adentro, están escuchando todo el agua, están escuchando tal vez personas afuera, gritando, clamando y buscando por gracia, pero no hay más gracia. Ese día terminó. Y ahora en la continuación, Dios destruyó todos los seres vivientes de la tierra, versículos 17 a 24. Y la historia dice en versículo 17, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron, alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Imagínate estar en el gran arca y empezar a escuchar la madera con el sonido de y buscar fugas y estar adentro, escuchar las lluvias y todo el sonido de eventos, de sismos, de diluvio, de un gran cambio en la tierra. Y después de mucho agua, ellos miraron afuera de la ventana
desde arriba y ver más y más y más. Hasta el punto empezó a mover, empezó a flotar. Y tiene diferente experiencia estar en una barca que está flotando, que está seguro en la tierra. Y ellos empezaron a flotar, confiando en Jehová, porque no había manera de manejarlo. No había manera de manejarlo. Ellos empezaron a flotar. Versículo 18. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y en versículo 19 describe que las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. Y mira la repetición de términos como en gran manera. Subieron mucho. Y Moisés aquí describió la historia cuando y notó la grandeza del diluvio, por términos así. Versículo 20 dice, 15 codos más altos subieron las aguas después que fueron cubiertos los montes. Pues ellos subieron, recuerden que codo es de medir desde aquí hasta aquí. Y tal vez ellos subieron por medio de poner una peso, como weight with a rope. Una ancla o de medirlo, o tal vez fue por medio del tamaño del arca, para ellos medir dónde estaba el agua, porque había mucho del arca abajo del agua, y ellos pasaron sin chocar nada, y no había cualquier tierra en vista. Pues por medio de así, ellos supieron que por lo mínimo fueron cubiertos todas las montañas por 15 codos. Ese es profundo, como 7, 8 metros. Y 21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como ganados y de bestias y de reptil y todos. Y mira la repetición en versículos 21 a 23. Toda carne, todo reptil, todo hombre. Versículo 22. Todo lo que tenía aliento de espíritu. 22. Todo lo que había en la tierra murió. Versículo 23. Así fuera destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra. Es bien claro aquí que ese no fue un diluvio local. Este fue un diluvio universal. Y Dios usó para derramar su ira sobre la faz del mundo. Pues encontramos que ese fue en acuerdo con el plan de Dios. Destruir todo. Nadie sobrevivió. En versículos 21 a 23 encontramos esta lista que es el cumplimiento del plan de Dios. Todos fueron exterminados de la tierra, raídos de la tierra. Todas las personas ahogadas. Y todos los animales que vivieron en la tierra, sobre la tierra. Y muchos de los que vivieron adentro, la mar también. No todos, pero muchos. Pues en versículo 24 terminó la historia cuando dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Pues las 40 días para llover fueron para tiempo para la lluvia y el agua subiendo. Y aquí es el tiempo de 140 días para las aguas estar así y no ver cualquier tierra. Los 40 días empezó el tiempo y fueron incluidos en ese tiempo de 150 días. Pues terminamos aquí y observamos que Dios en la historia del arca del diluvio, Dios en un mano tuvo una gran salvación y el otro el gran juicio. Dios salva con el arca y Dios juzga con el diluvio. Y ahora aplicamos ese sermón y esa historia. Todo lo que tenemos hoy es una historia.
una historia muy importante en la historia del mundo y queremos considerar y aprender de esa historia. Primer punto, empezamos a adorar a Dios y tener temor de Dios y recordar Él es el mismo Dios. Él no sé si ustedes han escuchado que ese fue el Dios del Antiguo Testamento y hay un Dios del Nuevo Testamento que es muy diferente, que es como Santa Claus, y el Dios del Antiguo Testamento fue como el malo y ahora Él es como un abuelito. Él ha cambiado básicamente, pero no es así, no es así. Adoramos y tenemos temor de Jehová. Vamos a regresar a Mateo 24 y leerlo de nuevo. Mateo 24. Es bueno para nosotros escuchar Cristo. Cristo va a llegar y enseñarnos aplicaciones para ese sermón hoy. Cristo en Mateo 24. Leemos versículos 36 a 39. Y Alex, ¿puedes leerlo, por favor? Mateo capítulo 24, del 36 al 39. Dice así: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Pues Dios dice que todavía hay una gran salvación. Todavía hay un gran juicio. Todavía tengo en mis manos salvación y juicio, amor y ira. Y hoy es el día de salvación. Él está diciendo que en los días de Noé, ellos estaban comiendo. Fue un fin de semana, tener una fiesta. Ellos hicieron planes para una boda. Estaban enfocados en el vestido y la comida, en invitar todos. Y tener planes para el futuro, tener familia. Mira todas las implicaciones de mencionar una boda. Ellos tuvieron muchos planes. Y Dios borró todos los planes. Y es así en su segunda venida. Él viene. Y tal vez si Él no viene, es para el día de cuando morimos. Pero aquí recordamos que ellos no fueron preparados. Ellos no confiaron en la mala noticia. Ellos escucharon y pensaron, estoy bien. No necesito preocuparme. Estoy bien en mi pecado. A pesar de mis pecados y mi hipocresía, estoy bien. Pero ese fue mentira. Y un juicio más grande viene. Y necesitamos vivir en la luz de ese día, porque no sabemos. Tal vez es hoy. Pues necesitamos empezar a adorar al Señor con temor y recordar, Él merece adoración por su gran salvación y por su gran juicio. Él merece que respondamos en temor y fe verdadera. Recordamos que un comentario de Currid escribió de un evangelista en Inglaterra, se llama Seth Joshua. Y este evangelista estaba listo para visitar diferentes pueblos y un actor escuchó que él va a llegar a su propio pueblo y puso rótulos diciendo que el evangelista está aquí esa noche. Pero el actor vestió en su ropa del evangelista y empezó a pretender que él era evangelista. Y todas las personas que llegaron para escuchar al evangelista escuchó a ese actor burlando el evangelista. Y las personas empezaron a responder pensando que fue chistoso. Y durante el show, el actor murió. Murió durante su show. Y esa es una historia solamente para mostrarnos que Dios, no podemos jugar con Dios. La cosa que es increíble es que Dios no mata a todas las personas que burlan su palabra y sus hijos. Ese es más increíble que la verdad que el actor
falleció, murió. Que Dios tiene misericordia de no matar a todos así. Pero todos mueren. Todos tienen su día. Todos tienen su día. Hoy es el día de aprender la lección. Todos nosotros merecemos. Otro punto de aprender es, si recordamos, no tenemos tiempo de leer, pero había tragedias en el día de Cristo. En Lucas 13, versículos 1 a 5, Cristo recibió preguntas, dudas. Había tragedias. Una torre se cayó y también Pilato entró durante el tiempo de adoración y mató personas y su sangre fue mezclado con algunos de sus sacrificios. Y la gente preguntaron, ¿qué pasó allí? ¿Ellos fueron peores personas? Mira la implicación. Somos mejores personas. Si ellos murieron en una tragedia así, ellos tuvieron pecados en secreto, ¿verdad? Pero ¿qué enseñó Cristo? Todos tienen sus propios pecados y todos merecen morir así. Hoy es el día de arrepentimiento. Pues aprendemos la lección. Otra aplicación es responder como Noé. Responder como Noé. Y recordamos, como Hebreos nos enseñó cómo responder. Sin ver el diluvio, él preparó. Sin ver el diluvio, él preparó el arca y llenó el arca. Por fe. Él confió que Dios es fiel a su palabra. Él confió en la palabra de Dios. Él respondió con un temor de Jehová, un respeto a un Dios todopoderoso. Él confió en Jehová y Jehová cerró el arca con su propia mano para expresar su amor por las personas que confían en él. Noé mostró confianza en Dios por medio de sus acciones. Él mostró confianza en Jehová por años y años, predicar y no tener frutos. No tener una iglesia llena de personas que quieren escuchar. Tener nadie aparte de su familia. Solamente tuvo familias devocionales en la familia. Y todos los otros rechazaron. Y todavía él confió. Todavía él confió en la palabra de Dios, el plan de Dios. Y él confió en el plan de tener un Salvador en Cristo Jesús por su propia salvación. Necesitamos tener la misma fe y responder a esa historia del gran diluvio, el arca, con la misma fe. Y recordamos, hermanos, el peor juicio viene y el mejor salvación viene. Cristo Jesús, la Biblia enseña en 1 de Pedro, Cristo Jesús es el arca. El arca fue una sombra. Él es el arca verdadera. Él es donde encontramos la salvación. Y cuando entramos en Cristo, Dios cierra la puerta por nosotros y estamos seguros en Cristo Jesús. Pues recordamos que Pedro dijo que ese fue el propósito en la arca, no solamente juzgar a esta generación, pero enseñarnos de este gran juicio y gran salvación fue nada en comparación a la salvación que tenemos en Cristo Jesús y el juicio que viene en el infierno y la venida del Señor Jesucristo. Vamos a responder con fe, responder sin ver Cristo con nuestros ojos. Vamos a responder y verlo en la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias por haber escuchado este sermón por el pastor Mark Mudge. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes copiar y distribuir este sermón. Solo hazlo gratuitamente y sin alterar su contenido. Para más información y para escuchar más sermones, visita nuestra página web iglesiaantorcha.org.